Algunas de las cosas que vamos a ver aquí a lo mejor son un poquito técnicas, un poquito científicas, pero os prometo que no os vais a aburrir. Y creo que hay cosas muy interesantes y después si tenéis alguna duda podemos hablarlo. No queremos que os quedéis con dudas. Si hay en el colegio cosas que los profesores os dicen o ataques hacia lo que creemos, no tengáis miedo de hacer preguntas que nos sean de ayuda. El técnico Daniel estará apretando los botones y nosotros empezamos. Muy bien, toca el primer botón. Vamos a ver qué tenemos aquí en la evolución versus la creación, primera parte. Lo primero, la importancia del Génesis. Fijaros en lo que he puesto aquí en el título, la importancia del Génesis. Básicamente lo que estamos viendo es que a lo largo de muchos años está habiendo un rechazo del Génesis. Incluso dentro de la iglesia, de muchas iglesias que están diciendo el Génesis es un libro lleno de mitos, de leyendas, de historias para gentes que eran incultas y no sabían nada de la ciencia. ¿Y qué está pasando? Que cada vez más estamos perdiendo nuestra confianza en el Génesis. Sin embargo, sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada. Es la palabra de Dios. Y Dios no nos miente, Dios no nos engaña, Dios nos dice la verdad. El problema es que muchas veces cuando comparamos lo que leemos en la Biblia y lo que la ciencia nos dice, nos quedamos un poco aturdidos. Porque la ciencia no cree en Dios, como veremos, no cree en que Dios haya creado. Estamos aquí por un mero hecho de la suerte, el caos. Y eso hace que muchas veces pensemos, bueno, está bien, la ciencia para el colegio, la religión para la iglesia. ¿Verdad que nos pasa? Y cuando uno oye cosas que no entiende, casi que lo aparca en la mente, diciendo, bueno, tal vez la Biblia empieza a dudar. Vamos a intentar ver en la serie de estudios que tendremos cómo podemos confiar en lo que la Biblia dice y volver a la importancia del Génesis. Ahí hay un versículo que nos recuerda en Juan 5:46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Quién escribió el Génesis? Moisés. ¿Mintió Moisés? No. Si Moisés mintió, entonces Cristo también mintió. Porque Cristo nos dijo que teníamos a Moisés y podíamos creer en lo que Moisés había dicho. Por lo tanto, lo que Génesis dice, según el Señor Jesucristo, es la verdad. Otra cosa importante. Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué realidad, ¿verdad? Nosotros podemos hablar con un incrédulo, mostrarle la verdad de la Biblia y aún así no creen. ¿Por qué? Porque no quieren creer aunque se levante uno de los muertos. Su entendimiento está cegado. Rechazan la verdad de Dios. Siguiente punto. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11:3 nos muestra la realidad de que cuando un fundamento es bombardeado o atacado, no hay esperanza alguna para el resto del fundamento del edificio. Y eso nos habla de la verdad que Génesis es el fundamento de alguna manera de nuestra fe, porque es el principio. Vamos a verlo. Pasamos tiempo. El Génesis nos habla. Fijaos de qué nos habla. El origen de la vida, del hombre, del gobierno, del matrimonio, de la cultura, de las naciones, de la muerte, del pueblo escogido, del pecado, del régimen alimentario, del vestido, del sistema solar. Si creemos que Génesis es simplemente un mito, todo esto que está aquí mencionado se va. Una lista interminable de cosas que la Biblia relata, incluso en la primera noción del Evangelio, la promesa de que de la simiente de la mujer nacería el Mesías. Todo eso se va. Los significados de estas cosas dependen de su origen. Y Génesis es el libro de los orígenes. ¿Bien? Muchas gracias, técnico. Fijaros en esto. El Evangelio, lo que hemos creído, se resume básicamente en estos grandes bloques. Primeramente, un conocimiento fundamental. Cristo, la creación, la realidad del pecado, que como consecuencia trajo la muerte,
Y bajo ese conocimiento fundamental, a partir de esa idea del pecado y la muerte y el origen de todas las cosas y el plan de Dios, Dios nos va a mostrar su poder. Su poder es Jesucristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Es el poder. El cristianismo es la única religión que nos muestra que su líder ha resucitado. Qué verdad tan grande. Por último, la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La consumación de todas las cosas. La promesa de que Dios va a regresar un día por sus hijos. Al Evangelio nos habla de estas cosas. Cristo la creación, Jesucristo resucitado, la consumación de todas las cosas. La promesa de la vida eterna. Los conocimientos fundamentales, el poder y la esperanza. Fundamento básico, ¿verdad? Que hemos leído en Salmo 11. Si los fundamentos fueran deshechos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Y qué ves en esta parte? Si no hay fundamentos, todo esto que hemos creído, todo esto que defendemos, se hunde, se va abajo. Pasamos. ¿El Génesis es literal o es simbólico? Incluso en las iglesias están diciendo, no, es simbólico. Todo lo que hay son ideas, mitos, leyendas. Si es simbólico, tenemos un problema. ¿Quién sabes conducir aquí? Allí, ¿eh? Que a veces el ECE no sabe, simplemente pretende. Bien. Cuando tú vas por la carretera de Ezequiel y ves una señal, esta, ¿qué significa? Es un alto. Stop, no es un ceda. Tú puedes pensar que vas conduciendo y dices, esta señal, esto que dice aquí, ¿es literal o simbólico? ¿Dice la verdad? Bueno, hay algunas confusas, ¿eh? Algunas sí. Pero cuando encontramos una de esas señales, sabemos que el mensaje que está enviando es fundamental y mejor creerlo, porque si no vamos a tener un problema. Lo mismo pasa con la Biblia. Nuestro pensamiento de cada día debe ser la Biblia, la palabra de Dios inspirada. Por eso es tan importante como creyentes que leamos la Biblia y oremos cada día. Porque el conocimiento principal que tenemos de Dios como Creador nos viene de la naturaleza. Pero la revelación específica nos viene a través de la Biblia, la palabra de Dios revelada. Por eso necesitamos leerla para entender y conocer cómo es ese Dios. El libro de la Biblia también es la historia del universo, y esto lo veremos más adelante en otras presentaciones. Pero Dios es el creador del universo, y los científicos no tienen explicación para todo lo que ven ahí fuera, todo lo que el Hubble ha estado fotografiando. No tiene explicación a menos que podamos decir, hubo un principio, ese principio es Dios. Nuestra presuposición afecta a nuestra cosmovisión. ¡Guau! ¡Qué palabra más grande!, ¿no? La palabra cosmovisión quiere decir nuestro entendimiento y visión general de la vida. Si tenemos unas gafas de esas grandes de color rojo, veremos todo de color rojo. Todo de color azul, si la tenemos de color azul. Según las gafas que ponemos, así vamos a ver el mundo que nos rodea. Si nuestra manera de pensar viene de la Biblia, miraremos a través de la Biblia y todo lo que veamos en la naturaleza, en el universo, en la manera de comportarse del hombre, en la manera de comportarse de la sociedad, podremos entenderlo a través de las Escrituras. Bien, entonces el fundamento que tenemos determina la sociedad en que vivimos, ¿verdad que sí? El fundamento sobre el cual edificamos determina a las personas que somos, lo que creemos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, si creemos que hay ley o no hay ley, si creemos que venimos del mono o si creemos que Dios creador nos ha creado. Todo eso nos va a llevar a una manera de comportarnos. Si creemos que venimos del mono, ¿qué es lo que somos tú y yo? Animales. Muy monos. ¿Verdad que si somos animales, como dice Bibi, y como animales nos podemos comportar como queramos? Qué triste. Sin embargo, cuando vemos que nuestro fundamento es la palabra de Dios, creeremos en leyes. Leyes que nos enseñarán cómo vivir. Creeremos en el matrimonio, porque no somos animales, no vamos por ahí agarrando a la primera fémina que cruza nuestro camino, ¿verdad? Tenemos leyes sobre el matrimonio y eso nos establece unas normas.
Y esas normas dan significado a la vida. Ahora, cuando hablamos de la evolución, en vez de tener la palabra de Dios, ¿qué tenemos? La opinión del hombre. ¿Os habéis dado cuenta que todos piensan lo que quieren pensar y todos creen que su manera de pensar es la correcta? Entonces, ¿qué manera de pensar es la correcta? ¿Tu verdad? ¿La mía? ¿La de todos? El conocimiento es subjetivo, todo depende de... ¿Os dais cuenta? Como los principios se borran para creer en el error más que en la verdad. No hay leyes, por lo tanto. ¿Por qué aceptamos la homosexualidad? Porque no creemos en lo que Dios enseña sobre el matrimonio. ¿Por qué aceptamos el aborto? No hay leyes. Porque creemos que en vez de ser un bebé, es un feto, es una multitud de células que están ahí que no sirven para nada y podemos desecharla cuando queramos. No hay leyes, por lo tanto la conducta, como dice aquí, homosexual, puede ser aceptable. Total, dicen por ahí que los monos también hacen actos de homosexualidad. Así que comportémonos como ellos, en vez de pensar que hay normas. La pornografía, 3/4 de lo mismo. Creo que una de las cosas malas de la pornografía es que rebaja a la mujer como un mero objeto, en vez de darnos cuenta que Dios ha creado todo hermoso y en su lugar honroso. Y por último, como he mencionado también el aborto. Nuestra presuposición, nuestro espejo, nos va a ayudar a interpretar no solo la vida, sino también el registro fósil de una forma correcta. La realidad es que los científicos ven los fósiles que nosotros vemos. Los mismos fósiles. Ven un hueso y saben que es un hueso. Eso ha sido profundo, ¿eh? Ven una planta y saben que es una planta. ¿Os conté la historia del científico y la araña? Sí, la de las patas, es mi historia favorita. El pobre científico que arrancó todas las patas a la araña y al final concluyó que las arañas sin patas se quedan sordas. Bueno, la evidencia es la misma. ¿Qué va a determinar una dirección o la otra? Mi espejo, lo que tengo delante. Cuando yo encuentro un fósil, yo puedo ver ese fósil y dije, ¡ajá! Una prueba evidente que hubo un diluvio. Un evolucionista vio un fósil y dijo, ¡ajá! Una prueba evidente que Samuel viene del mono. Eso es la postura que los tienen. No era broma, tranquilo. Pasamos. Las termitas de la evolución. Toda esta manera de pensar del mundo, el aborto, la pornografía, la conducta homosexual, no hay leyes, anarquía, la opinión del hombre, lo que cada uno piensa, va destruyendo todos los conceptos que la palabra de Dios nos enseña. ¿No es cierto? ¿Cuántos de vosotros no habéis escuchado la defensa de esto de todo? El aborto se defiende, la pornografía también, total, es natural, es la forma natural. ¿Se defiende la conducta homosexual? Claro que sí, es simplemente una manera de vivir. No es un pecado, no sé si esa palabra, porque si la usáis, os van a llamar que sois homofóbicos. Hasta la palabra os da miedo, ¿verdad? Así que no podemos hablar en contra de ellos, ¿no? Pobrecitos. Ahora, poco a poco, como no hay leyes, todo lo que nosotros creemos de la Biblia va siendo destruido y carcomido. Y nuestro fundamento, nuestra seguridad y nuestra fe se viene abajo. Porque hemos sido intimidados por la falsamente llamada ciencia. En vez de tomar la ciencia como algo que Dios nos ha dado. De hecho, Newton, Kepler, científicos que creían en Dios, fueron los que nos dieron los principios básicos de la ciencia. Paul Sagan dijo esto: el secreto de la evolución es tiempo más muerte. Los evolucionistas necesitan tiempo. Hace miles de trillones de cuatrillones de años. ¿Y qué? Muerte. Pero la Biblia dice que el problema del hombre no es tiempo y muerte, es pecado y muerte. La paga del pecado es la muerte. La misma base del Evangelio se encuentra en el libro de Génesis 3:15. Cuando encontramos en ese versículo la primera mención
de que Dios iba a enviar a un Redentor para el mundo. La esperanza que el Génesis nos da es la esperanza que Dios iba a salvar al mundo de sus pecados y por lo tanto de la muerte. Ahora, según los evolucionistas, todo esto, la muerte, el dolor, la matanza, la enfermedad, la lucha, las espinas, el sufrimiento, la extinción, es el resultado de millones de años. Según la Biblia, todo muerte, dolor, matanza, enfermedad, lucha, espinas, sufrimiento y extinción, es el resultado del pecado. Si no hubiera pecado, no tendríamos todas estas cosas. No habría sufrimiento, no habría dolor, no habría matanza, no habría enfermedad, ni lucha, ni espinas, ni nada de eso. Por lo tanto, el registro fósil nos habla de una realidad. ¿Cuándo empezó la muerte? Cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte en el mundo. Por eso tenemos que decir que antes de ellos no había esto. No podemos creer en una tierra de millones de años antes del Edén, ¿os dais cuenta? Y cuando leemos la Biblia, los eruditos bíblicos nos hablan que la tierra ha sido creada como mucho hace 8.000 años atrás. Y veremos en estudios más adelante cómo Dios creó un universo joven con una apariencia antigua. En otras palabras, ¿qué edad tenía Adán cuando fue creado? 0. ¿30? ¿Quién ha dicho 0? 0. Vale, vamos a suponer que estamos ahí en el huerto de Edén, tenemos una cámara, estamos grabando la creación de Adán. ¿De acuerdo? Dios dice, Adán, existe. ¡Sí! ¿Cuántos años tiene Adán? No tenía años, ¿no? Porque vivía eternamente. Antes de que cayera. Tiene un inicio, ¿no? Adán Claro. tiene un inicio. El Y el inicio inicio cero, es pero con cero. Con cuerpo de persona de otra edad. Con cuerpo de persona adulta. 30, 20, no sabemos, ¿no? ¿Qué edad tenía el universo cuando Dios creó el universo? 0. ¿Qué aspecto? Muchos años. ¿Os dais cuenta? Dios creó un mundo en un proceso ya de funcionamiento. Tenía 0 años, pero ya estaba funcionando, como si hiciera millones de años que había funcionado. El pecado cambió todo. No podemos creer en una evolución. ¿Entendéis la palabra ateísta? Es aquellos que dicen, no, vamos a intentar mezclar las dos cosas. Mezclar la ciencia y la Biblia. No podemos creer en esto porque lo que la Biblia nos dice es contrario. Esto sería en contra de lo que enseñan las Escrituras. Hay hombres como el doctor Hugh Ross que intenta enseñar esto, intenta decir, no pasa nada, podemos mezclar la Biblia y la ciencia. Él pertenece a una universidad en Toccoa Falls, en Estados Unidos, pero él dice que Dios intervino en la evolución. La evolución estaba ahí funcionando y Dios, ¡pum!, intervino. Nos dice el mismo escritor que la naturaleza es el 67 libro de la Biblia. Pero los que enseñan esto están mintiendo. Porque Génesis 1 al 11 es el fundamento de toda doctrina. Por lo tanto, no podemos creer en una mezcla. Los humanistas reconocen la verdad de que o aceptamos Génesis 1 al 11 tal y como Génesis lo dice, o si no, todo se viene abajo. No podemos mezclarlo. Fijaros en esto. El doctor Richard Bolzer dijo, en su libro El significado de la evolución, dijo esto: ahora se ve claro que la total justificación de la vida y la muerte de Jesús está basada en la existencia de Adán, en la historia de cómo él y Eva comieron el fruto prohibido. Sin el pecado original, entonces, ¿quién necesita ser redimido? Sin la caída de Adán y su consecuentemente muerte por una vida de pecado, ¿qué propósito hay para el cristianismo? Ninguno. ¿Qué está diciendo aquí? Si Adán y Eva no existieron, si Adán y Eva no pecaron, si Adán y Eva son un cuento chino, entonces ¿para qué vino Cristo? Porque el pecado adámico sería mentira, la caída del hombre sería mentira, y fijaros aún más, el Señor Jesús dijo que Dios creó al hombre, como dice, lo creó varón y hembra los creó. Cristo hubiera mentido, ¿verdad que sí? Si Cristo ha mentido, Él es pecador. Y si Cristo es pecador, entonces no puede salvarnos a nosotros tampoco. Por lo tanto, rechazar Génesis 1 al 11 es rechazar
el propósito de Cristo viniendo a la tierra, rechazar su obra. Thomas Huxley dijo, si se demostrara que Adán no es más real que el personaje ficticio de Prometeo, y si la historia de la caída es meramente un tipo de instrucción comparable a las historias, mitos y fábulas de Prometeo, entonces, ¿qué valor tendría la dialéctica de Pablo? En otras palabras, si todo esto es un cuento chino, una mitología griega, entonces el apóstol Pablo también mintió en cuanto a lo que él creía. ¿Bien? El problema, el continuo ataque contra la verdad. El continuo ataque que viene desde el campo evolucionista a la verdad, y no sé si podéis ver lo que está pasando aquí, pero aquí tenemos el castillo evolucionista, tenemos el castillo creacionista, y los creacionistas están pegando tiros a ellos mismos, están pegando tiros por ahí, en vez de atacar el error con la verdad. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál es la solución? La apologética cristiana. Poder utilizar la misma Biblia para defender lo que la Biblia dice en contraposición con lo que los incrédulos dicen. Si creemos lo que Pablo y Cristo enseñaron, entonces tenemos que creer lo que Génesis nos dice. Porque tanto Cristo como Pablo manifestaron la verdad de que Génesis nos habla del pecado. De que Génesis nos habla de la caída del hombre que Dios había creado. Nos habla de que Dios hizo un mundo perfecto y entonces el pecado produjo un mundo imperfecto, pero que Dios tiene un plan de restauración futura. Esto es lo que Cristo enseñó, esto es lo que Pablo enseñó, por lo tanto lo enseñó en la base del Génesis, y es tan importante que lo creamos. Un factor principal en el dramático decrecimiento de la asistencia a los servicios de las iglesias alrededor del mundo es sin duda la irrelevancia de la predicación contemporánea. Esto lo dijo el señor Charles Templeton. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que os pasa a vosotros jóvenes y a muchas de las personas que vienen a la iglesia? Vienen a la iglesia, lo que escuchan es un discurso religioso que ha perdido el corazón, ha perdido la fe, que no creen al Génesis. Y para escuchar esas cosas, uno dice, ¿para qué voy a la iglesia? Sin embargo, cuando escuchamos la verdad del Evangelio y la necesidad del hombre, podemos volver a la iglesia con un corazón preparado. Romanos 8:22 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo que Dios ha creado, el mundo perfecto que Dios ha creado, está ahora bajo sumisión, bajo dolor y bajo sufrimiento, esperando el día glorioso de esa bienaventurada esperanza, cuando Cristo ponga orden a todas las cosas. Charles Templeton, en su libro Adiós a Dios, dijo esto: me opongo a la iglesia cristiana porque, por todo el bien que algunas veces hace, presume hablar en nombre de Dios y propone y defiende creencias que son obsoletas, demostrablemente falsas, y a menudo, en sus muchas manifestaciones, supresivas a los individuos y a la sociedad. ¿Habéis entendido lo que pone ahí ese hombre? Él se opone a la iglesia cristiana porque, a pesar del bien que hace, a pesar de que hacemos buenas cosas, habla en nombre de Dios, propone y defiende creencias que son obsoletas, anticuadas, del pasado, que son falsas, demostrablemente, que a menudo son manifestaciones supresivas a los individuos y a la sociedad. O sea, el cristianismo frena el desarrollo de la persona, eso es lo que está diciendo. Esto es una posición muy grave en contra del cristianismo. Pero este es el tipo de mente que los evolucionistas tienen. ¿Por qué? Porque los evolucionistas intentan destruir la verdad del Génesis para de esta manera destruir la base de nuestra sociedad. ¿Por qué creemos en el matrimonio? Porque Génesis nos lo enseña. ¿Por qué cuidamos la forma de vestir? No vamos desnudos por ahí. Porque Génesis nos lo enseña. ¿Por qué hay reglas correctas y erróneas? El bien y el mal. Génesis nos lo enseña. ¿Por qué somos pecadores? ¿Qué significa ser pecador? Desobediencia a Dios, rebelión en contra de Dios. Génesis nos lo enseña. ¿Por qué hay muerte y sufrimiento en el mundo?
¿Porque se murió el primer fósil, el primer mono? No, porque el pecado entró en el mundo. Porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque Génesis nos da esa promesa. El Génesis, por lo tanto, es la fuerza de nuestra fe. ¿Bien? Es interesante el evolucionismo cuando definimos lo que realmente es. Es un movimiento, esa palabra es interesante, es un movimiento que defiende el origen de la vida por procesos espontáneos químicos al azar y según la cual todas las especies tienen un ancestro común. Un movimiento donde nos dice, todo empezó aquí, ¡boom!, de repente, por casualidad, al azar. Hubo un Big Bang, una gran explosión cósmica, debido a la acumulación de la energía oscura, de la materia oscura, que explotó y ahí empezó todo. ¿Qué es el creacionismo? Es la religión sobre la cual se construye la ciencia de un creador divino que está basada en la palabra de uno que declara que él estaba en el pasado. Ningún científico estaba ahí cuando pasó, ¿lo habéis notado? Cuando tu profesor dice, hace miles de millones de años, en un lugar perdido, en una galaxia perdida, hubo un Big Bang. Tú puedes decirle, profesor, ¿estaba usted ahí? ¿Y qué te va a decir el profesor? No. Yo sé a alguien que estaba ahí cuando eso pasó. ¿Y quién es? Nuestro Dios. ¿Levantaste la mano, Vivi? Sí, pero si ellos te dicen, entonces también te pueden decir, pero tú tampoco estuviste cuando Dios creó el mundo. Ah, no, es verdad, pero yo sé a alguien que estuvo. Y ese alguien es Dios. Él sí que estuvo. Algo importante. La religión es la causa, el principio o sistema de creencias que se mantiene con fervor y fe. ¿Creéis que el evolucionismo es una religión? Sí. El evolucionismo se defiende o se mantiene con fervor y fe. De hecho, un evolucionista tiene más fe que yo. Porque un evolucionista tiene que descansar sus teorías bajo hipótesis no comprobadas y tiene que llegar a una determinación de creerlo por fe. ¿Cuál fue el inicio de este universo? El evolucionista tiene que decir, no sé, no sabemos, pensamos, creemos, opinamos, tal vez pudiera ser, a lo mejor, quizá, pero no tiene una confirmación, una fe. Bien, ¿el método científico lo habéis estudiado en el cole? Observación, hipótesis, experimentación, teoría, ley. Bien, yo observo que cuando suelto una pelota en el aire, ¿qué pasa con la pelota? Se cae. Observo. De esa observación a una hipótesis. La hipótesis es, cada vez que yo tire la pelota se va a caer. ¿Es eso hipotético? Sí. Voy a experimentarlo. Agarro una pelota, la tiro, ¿qué pasa con la pelota? Se cae. He experimentado, por lo tanto, creo una teoría. La teoría es, hay algo que hace que la pelota se caiga. Porque he observado que cada vez que tiro la pelota se cae. He experimentado con eso, por lo tanto, mantengo una teoría. La teoría es que cada vez que yo suelte la pelota, se va a caer. ¿Bien? Hasta ahí es una teoría. Pero ahora de repente, después de mucha observación, hipótesis, experimentación y hacer varias teorías, llego a una conclusión y descubro una ley natural. Eso es lo que hizo Newton con su famosa manzana. ¿Habéis oído la historia? En vez de una pelota fue una manzana y descubrió que todo cuerpo es atraído por la Tierra por una fuerza llamada gravedad, la fuerza gravitatoria, y esa fuerza de 8, newtons por segundo es lo que determinó su ley gravitacional. ¿Sí? ¿Pueden los científicos evolutivos hacer lo mismo? ¡Sí! Veo un mono y veo un hombre. ¡Wow! Se parecen mucho. De hecho, si me fijo en el Dani, se parece bastante. Así que voy a pensar en observar al Dani y al chimpancé. Le vamos a llamar Chita. Y vamos a observar cómo Dani y Chita se parecen. Hipotéticamente me parece que seguramente los dos vienen del mismo lugar. Vamos a experimentar con Dani y con Chita. ¿Dani tiene cola? No. ¿Chita tiene cola? ¡Sí! ¿Tiene pelos Dani? Bueno, algunos. ¿Tiene Chita pelos? Bueno, sí, bastantes. Estoy experimentando. Bien hasta ahí. Tengo una hipótesis. Los dos vienen de la misma rama común. Estoy experimentando.
Voy ahora a aplicar una teoría. Cada vez que vea una Chita y vea un Dani, voy a pensar que los dos vienen del mismo género. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo establecer una ley? Para establecer una ley yo debo replicar eso en un laboratorio y de esta manera poder establecer la ley. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Resultado? La teoría de la evolución no llega ni a teoría, se termina en hipótesis. El evolucionismo, Charles Darwin. Fijaros en esto, lo que digo el señor Charles Darwin. Aun cuando toda evidencia termine apoyando cualquier teoría científica del Génesis, solo muestra cuán inteligentes eran los antiguos hebreos en el uso de su sentido común. Esto no necesita que lo explique un Dios invisible. Esto apareció en una revista llamada The Southern Skeptic. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Pero quién lo dijo eso? Esto lo dijo un científico mencionando a Charles Darwin, el que escribió un artículo en The Southern Skeptic. Pero ¿cuál es la idea que está ahí? Esta es la filosofía evolucionista darwinista. Aunque la ciencia pruebe la existencia de Dios, yo no voy a creerlo. La evolución está determinada a no creer a pesar de las evidencias. Y es por eso que debemos darnos cuenta que la evolución termina siendo un rechazo de Dios, de los principios de la Biblia, y rechaza el Génesis. Una vez tú has quitado ese fundamento, lo único que te queda es la opinión humana y una ciencia que ha rechazado a Dios por completo. ¿Qué debemos hacer? Volver al Génesis. Volver a establecer la Biblia como nuestro fundamento en materia de fe y de práctica, para que nos demos cuenta que lo que la Biblia dice es verdad, que el Señor Jesucristo lo dijo y por lo tanto es verdad. A propósito, si Dios hubiera hecho el mundo de otra manera, ¿no nos lo podría haber dicho? Si Él hubiera dicho, no, mirad, hubo una vez, hice una explosión muy grande y después de esa explosión muy grande intervine yo para hacer que de ese caos salieras tú y ahora tú eres mi hijo y te amo. Dios podría habernos dicho que descendemos del mono, si así hubiera sido. Pero lo que nos dice Dios es que Él creó con un propósito divino. Así que hay que volver a Génesis y poner nuestra fe en Él, en lo que Dios revela. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Hay muchas preguntas? No hay preguntas. O no me he explicado bien, o... Vamos a intentar ver a lo largo de diferentes estudios, y ya digo, esto lo hacemos en la Fundación Bíblica, lo ampliamos más allí, pero vamos a ver el origen del universo, vamos a ver el diluvio, cómo metió el pobre Noé millones de animales en el arca. ¿Cómo lo hizo? Pues que no fueron millones. No fueron millones. Vamos a ver qué hablan los fósiles. Y me gustaría planear, si puede ser, ya veremos si hay tiempo, una visita al Museo de Antropología de Sabadell. Hay un montón de fósiles ahí. ¿Sí? ¿Nunca has ido? Sí, también. ¿Tú has ido, Dani? ¿Es interesante? Me parece que lo han remodelado. Sí, es lo que tengo entendido. Yo fui una vez hace muchos años y ahora ya no he vuelto. Y el de Barcelona, creo que también hay uno ahí en el Parque de la Ciudadela. Siempre que pase, siempre está cerrado. Eso está guay. Vamos a intentar ir a uno de estos museos que también será bueno. Bien, yo quiero, si tenéis preguntas sobre la evolución, yo sé que muchas veces salen dudas, decir, ¿y esto cómo lo cuadro con la Biblia? Podemos poner nuestra confianza en la Biblia, Dios no nos va a mentir. Los científicos se equivocan. ¿Sabes que lo que Rosa y yo estudiamos en el colegio, ya no digo en la universidad, en el colegio, ya nos enseña hoy en cuanto a la evolución? A nosotros nos enseñan